En este bloque vamos a tratar sobre las estrategias comunicativas. Un aspecto fundamental que debemos de tener en cuenta es que el alumno esté colocado en las primeras filas del aula, a fin de que pueda tener dentro de su campo visual la pizarra, que es donde se esté transmitiendo información, o bien cualquier proyección que haya, siempre teniendo de forma directa también al profesor para facilitar la lectura labial, y si en ese caso contamos con también intérpretes de lengua de signos, que este intérprete también esté delante, sentado de espaldas a la pizarra, a fin de que pueda tener ese triángulo de visión. Eso es fundamental, sobre todo también para que pueda apreciar a través del profesor toda la expresión facial y sobre todo la actitud corporal del profesorado. Si, como hemos comentado en el contextos o contenidos anteriores, si se realizan trabajos en grupo, lo que debemos tener en cuenta es que si hay exposiciones, la ubicación del aula sea o bien en forma de U, o un semicírculo, o bueno, también puede ser de forma que sea como rectangular, con uno de los lados que esté abierto, de tal manera que el alumno pueda apreciar y tenga dentro de su campo visual a todos sus compañeros, evidentemente el profesor, y sepa en cada momento quién es el que se está hablando, o está exponiendo, o está realizando cualquier tipo de cuestión. Siempre tiene que estar el niño sordo ubicado en zonas donde no haya mucho ruido, ya que si tenemos el alumno sordo con prótesis auditiva o con un implante coclear, eso le afecta bastante a la audición. Entonces intentaremos que dentro del aula no haya mucho ruido, evidentemente evitar la reverberancia, más que nada para que pueda captar la información con esos pequeños restos auditivos que pueda tener, los pueda percibir de una manera mucho más clara y mucho más eficaz. Lo importante también para el profesorado es que nunca debe estar hablando. Retiramos la mirada y estamos hablando al mismo tiempo. Para el alumno sordo que está siguiendo una lectura labial es perder información. Evidentemente, procurar no tener ningún objeto en la boca, es decir, si estamos con un bolígrafo, eso es evidente que tampoco deberíamos utilizarlo. Gafas oscuras tampoco, tener barbas que sean pronunciadas o bigotes, sobre todo, más que nada para que no tapen los labios, también deberíamos de evitarlo, porque todo eso dificulta la lectura labial, la poca o mucha que puede llegar a tener el alumno sordo. Entonces todo eso dificulta la información. Eso es una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta. Siempre debemos de tener en cuenta y comprobar que los audífonos estén en pleno funcionamiento. Antes de empezar la clase, comprobar con el alumno que está con las pilas correctas, que el alumno está percibiendo bien, que le está siendo útil. Es decir, sobre todo si son niños más pequeños. Hombre, si son un poquito más mayores, ellos mismos ya prácticamente se pueden desenvolver solos sin ningún problema, pero aún así, más que nada, pues para evitar, digamos, esas interferencias de información que puede llegar a necesitar el alumno, debemos estar un poco más encima del alumno al respecto, ¿no? Antes de empezar también de hablar en la clase, tenemos que asegurarnos de que el alumno nos está mirando de frente y si no, en caso contrario, llamar su atención. ¿Cómo podemos llamar la atención de un alumno sordo que está a una cierta distancia? Si tenemos la posibilidad, pues sacudiendo la mano, si está dentro de su campo visual. También otra posibilidad es encendiendo y apagando las luces del aula, que es una manera también de llamar la atención del alumno sordo. Si en el suelo es un suelo de madera y transmite bien las vibraciones, es también un buen recurso dar golpes con el pie, porque la madera transmite muy bien la vibración y esto también captará de manera inmediata la atención del alumno sordo. Es otra posibilidad también. Si está en un extremo de una mesa y la mesa es muy larga, pues dando pequeños golpes en el extremo de la misma mesa también es otra posibilidad de llamar la atención del alumno sordo. En el caso de que el alumno esté escribiendo o esté tomando notas o esté, bueno, pues intentar evitar dar información en ese periodo de tiempo que, digamos, el alumno sordo ha retirado su mirada de la información que nosotros le estamos transmitiendo. Muchas veces es complicado, puesto que si estamos llevando un ritmo de clase, pues es difícil, ¿no?, que podamos estar pendientes en este momento y diciendo, bueno, vamos a parar que he retirado la mirada, sino, bueno, podemos continuar y esa información, pues dársela a posteriori o aclarársela a posteriori una vez que hayamos finalizado esa explicación y cerciorarnos de que realmente le ha llegado esa información. Utilizar lenguajes que sean adaptados para el niño sordo con su edad y evidentemente ir ampliando ese vocabulario.
Es decir, no manteniendo un nivel que sea como muy infantil o un lenguaje que sea muy incorrecto. Anticipar los contenidos, como hemos dicho en otros bloques anteriores, con el fin de que el alumno sordo, cuando realiza lectura labial, que tenemos muy claro que la lectura labial cuando se realiza se adquiere un 60% de la información cuando estamos realizando esa lectura labial. Por lo tanto, si tiene una información previa, tendrá mucho más claro de qué se está hablando en ese momento y sabrá más o menos poder seguir la información que le estamos transmitiendo a través de una lectura labial. Al hablar siempre utilizaremos la expresión corporal. Eso le ayudará mucho más a entender toda la información, que nuestros gestos y nuestro movimiento corporal estén relacionados con lo que se está transmitiendo, con esa información, siempre y cuando. Señalar, dejar muy claro siempre al alumno sordo qué es, de qué estamos hablando, en qué momento estamos hablando y cuál es el proceso que estamos llevando. Eso es muy importante, hablar despacio, no muy rápido tampoco, pero tampoco que sea demasiado lento, es decir, sin exagerar la expresión y por supuesto no gritar. Gritar porque es que tiene su nivel de discapacidad, tiene su pérdida auditiva y por mucho que gritemos no alcanzaremos o no lograremos que nos llegue a oír. Lo que es importante es que si el sordo lleva implante coclear o audífono, queda claro que no pasa a ser una persona oyente. No quiere decir con esto que ya recupera la audición y ya perfectamente puede ser una persona oyente.